Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Y Clara, esta semana estaremos estudiando la lección 11, practicando la lealtad suprema a Cristo, para el 9 de septiembre del 2023. Clara, esta lección de practicar la lealtad a Cristo y una lealtad que sea suprema es central para la vida del cristiano. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, Santo Padre, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque nos permite, Señor, practicar la lealtad suprema. Ayúdanos, Señor. A nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a practicar esto y hacerlo bien. Gracias por tus bendiciones, por la vida y la salud que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Clara Mercedes, al estudiar la lección de esta semana, entonces, hemos de comenzar con el libro de Efesios, el capítulo 6. Y dice así: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Date cuenta, Clara, de estas palabras. Vuélvelo a leer, este verso. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y nos dice que es el primer mandamiento con promesa. Esto es interesantísimo. Mira cuál es la palabra obedezcan en griego. Upakou. Escuchar a la puerta, es decir, abrir, Hechos 12:13. Obediencia se relaciona primero con personas como hijos, esclavos o esposas que se encuentran en una relación de subordinación divinamente deseada. En Efesios 6, 1 y 5, Colosenses 3, 20, 22 y 1 y Primera de Pedro 3, 6. Date cuenta, Clara, que está diciendo el texto de este diccionario que estamos consultando, que ese es el deseo de Dios, que haya esta subordinación. Pero esta subordinación es mutua. No es del uno al otro y no del otro al uno. Es decir, es una subordinación no de la mujer al hombre, sino que es una subordinación del hombre a la mujer y de la mujer al hombre en mutualidad. Sigue leyendo. Por tanto, también puede describir la relación de los demonios, porque están subordinados a Cristo y a Dios. Marcos 1:27, o a la naturaleza, que tiene que obedecer el mandato de Jesús cuando le dijo a las aguas que se tranquilizaran y a los vientos que se callaran. Marcos 4:41, con la omnipotencia de Jesús y la fe autoritaria de los discípulos. Y por eso Jesús les dijo que tenían autoridad para mandar a los demonios y mandar a la naturaleza también. En Lucas 17:6. En el mismo sentido, sin embargo, el término expresa la posición del hombre en relación con los poderes morales o religiosos. Es decir, que hemos de someternos en la iglesia, hemos de someternos a la disciplina eclesiástica. Y sigue diciendo, dominantes, ya sea en el buen o en el mal sentido. Apocalipsis 6:16. De manera similar en Filipenses 2:12, en conexión con la obediencia de Jesús. De la comunidad puede describir su estado religioso positivo, tal como los creyentes en Hechos 5:32. El uso frecuente de upakou para samash en la Septuaginta. Muestra. ¿Te acuerdas qué es la Septuaginta, Clara Mercedes? Claro, tú vas a explicar lo que es. La traducción al griego del texto hebreo. Es la primera traducción de la Biblia y fue hecho en Alejandría, al norte de Egipto. Muestra cuán frecuentemente la idea de escuchar todavía está presente para el traductor en griego. Por lo tanto, upakou
como término para la actividad religiosa siempre deben considerarse dentro de la esfera de una religión que recibe la palabra divina al oír y luego la traduce en acción. Génesis 22:18. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así que en la obediencia se convierte sus descendientes una bendición para todas las familias de la tierra. Este sometimiento, esta obediencia en sometimiento se convierte en bendición. Y Proverbios 2:2. Si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento. Así que el entregarse a la sabiduría y al entendimiento son lo que es obediencia en el texto bíblico. Mira, Clara. Ay, qué lindo está ¿Te esto. gustó Johnny. esto? ¿Quieres que te lo explique? Me encantó, sí, por favor. Bueno, aquí está la traducción de la Septuaginta y el uso, ves aquí la LXX, Sí. es la traducción de la Septuaginta y las formas en que traducen la palabra. Del hebreo al griego. Upakó, que es la palabra que nosotros estamos utilizando de el texto que estamos leyendo acerca de lo que tienen que hacer los hijos con los padres, que es someterse. En el griego, someterse se traduce de la palabra dar evidencia, testificar. Este rojo es la mayor cantidad de veces, como puedes ver, y escuchar en azul. Johnny, me encantó esta imagen que tú hiciste porque se parece mucho al DNA, por ejemplo, de 23andMe. Pues el DNA de someterse, cuando miras las palabras y los verbos en hebreo, son escuchar y responder, dar evidencia. Escuchar y dar testimonio. Eso es someterse. Amén. No vamos a estudiar todos. En el caso del griego, se usa en un contexto de obediencia, la inmensa mayoría de las veces. Obedecer, ser obediente, el que obedece. Y también se utiliza para contestar, para escuchar y para obedecer. Estas son las incepciones del verbo que se le dijo a los hijos que tienen que obedecer a sus padres. ¿A ti te gusta esto de la obediencia de tus hijos? ¿A ti, Clara Mercedes? Seguro que sí. ¿Cuántos hijos tú tienes que te obedecen? 3 hijos, 3 hijas por amor que Dios me dio ya grandecitas, que se casaron con mis hijos. Son 6 en total y 6 nietos preciosos. 2 de cada uno. 2 hijos, digo, cada uno. Claro, entonces, ¿las hijas se casaron con los hijos o los hijos se casaron con las hijas? Yo creo que se casaron mutuamente, Johnny Ramírez. Sí, mutuamente. Sigamos leyendo esto del mandamiento con promesa. Promesa. Mira tú la palabra que es para promesa. Evangelian Theon. Promesa de Dios. Buenas nuevas de Dios. Es de donde viene evangelio. Sí. Promesa de Dios, buenas nuevas de Dios. En todos estos ejemplos, el uso de la frase mandamiento con promesa en la literatura griega. Hay referencia a la promesa del hombre a un Dios. Así que no es de Dios que está prometiendo al que obedece darle una recompensa, sino que en el caso de los griegos, es los griegos prometiéndole a los dioses de ellos que van a hacer algo para entonces conseguir una recompensa. ¿Te das cuenta de la diferencia en dirección? En el caso de los griegos, es el hombre que le ofrece al dios griego obedecer para que le prometa, para que le dé algo. Mientras que en el caso de Dios, es Dios que le ofrece al hombre una promesa si obedece a sus padres. Esto parece muy significativo con respecto a lo que es buenas nuevas. Porque es buenas nuevas, porque es palabra de Dios. Sigue leyendo. En la literatura griega hay referencia a las promesas del hombre a un Dios, pero nunca a Evangelion Theon. Promesa de Dios. En una tablilla antigua se esperan ingenuamente los Amoibai
del Dios, solo se conoce un ejemplo de promesas de un Dios. La expresión difícilmente puede haber sido común. También en el Nuevo Testamento el concepto de declaración encuentra su centro en el pensamiento de la buena nueva. En otras palabras, el Evangelio. Y esto es del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Así Clara Mercedes, esta idea de que cuando se obedece, los hijos obedecen a sus padres, van a recibir la bendición de Dios y tener una larga vida, es extraordinario y solo se puede entender en el contexto del Evangelio. No es algo común en la cultura grecorromana. Y aquí está amoibai. Es una palabra griega que puede significar compensación moral para coros, un sentimiento fuerte y mutuo entre dos personas, las formas cambiantes de todas las cosas visibles, cosas divinas, los honorarios de los dentistas, los honorarios de los abogados. Son los mandamientos, contratos con Dios donde la obediencia trae resultados positivos. Un contrato con Dios. ¿Qué te parece, Clara? Tú percibes, cuando tú creciste leyendo la Biblia y leyendo estos mandamientos y escuchando sermones de esto de Efesios y de el primer mandamiento con promesa, yo no crecí escuchando esas cosas. Ahora dime tú, ¿es un contrato que Dios está haciendo? ¿Tú haces esto y yo te doy esto otro? ¿Qué tú piensas? Toma posición, Clara, toma posición. ¿Es contrato? No es contrato. Ay, Johnny, por una parte sí, por otra no. Por ejemplo, eso me ayuda a recordar a Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y seré contigo donde quiera que fueres. Pues no vamos a contestar la pregunta aquí, pero sí yo quiero traer la pregunta para que todos ustedes se queden pensando en esto. Y tú también, Clara Mercedes. Porque por un lado se puede entender como que tú haces algo y Dios observa lo que tú estás haciendo y entonces Dios hace un milagro. Por otro lado se puede entender como que la instrucción que te dan es el milagro. Por ejemplo, Johnny, antes de que tú sigas, quiero hacer un paréntesis. Lo que sucede es que los mandamientos Dios nos los dio para que tengamos mejor calidad de vida. Entonces está contrario a la idea de un contrato donde Dios interviene de manera extraordinaria. Porque miren, honrando a nuestros padres, somos más felices. No codiciando las propiedades ajenas, ni los esposos ni esposos ajenos, también nos hacen más felices. ¿Tú no codicias a los esposos ajenos, Clara No. Mercedes? Me alegra. Gracias, Yo igualmente. Yo tampoco. Entonces, vemos que los mandamientos no es para salvarnos, sino para que tengamos mejor calidad. Pero la pregunta de no era vida. si era para salvación. La pregunta era si al obedecer este mandamiento es un contrato que se asume con Dios para Él darnos algo milagrosamente, o que las consecuencias naturales en las leyes morales de la vida, de acción y reacción, de conducta y comportamiento, cuando tú haces eso, recibes mejor calidad de vida. Pero no lo vamos a resolver aquí, Clara Mercedes, porque Es un tópico muy abarcante, Johnny Ramírez. sí, y es posible que sean las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Así que no solo a los hijos se les da una admonición. ¿A quiénes se les da admonición a también? los padres. ¿Te gusta esa admonición? Sí, no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Por ejemplo, no exigirle, no hacerle exigencias que no son imprescindibles. Pero Clara, espérate un momentito. Sí, Johnny Ramírez. Yo recuerdo claramente, como tu nombre, Sí. que cuando mis hijos, por ejemplo, se tiraban una piedra el uno al otro. ¿Tú recuerdas eso? Ujú. ¿Tú recuerdas eso? Tú siempre dices que no recuerdas nada malo. No, ellos eran tan buenos, ellos no hacían nada Pues malo. cuando le tiraba una piedra el uno al otro, yo los sentaba a los dos, uno frente al otro. Y yo les decía, aquí está la piedra.
toma la piedra en la mano. Ahora dime, ¿pesa la piedra? ¿Qué tú crees que haría? Póntela en el ojo, la piedra. No te la empujes, no te la empujes, pero ponte en el ojo. ¿Qué tú crees que le haría la piedra a ese ojo? Si tu hermano te la tira o si tú se la tiras a tu hermano. Y seguía con ese proceso para que ellos entendieran las consecuencias de acción y reacción. ¿Y sabe lo que ellos me decían? Papi, mejor coge la correa y pégame. No quiero pasar por eso. Así que eso los causaba a ellos frustración e ira. Pero nunca o siempre la frustración y la ira no son malos, como vamos a ver en las definiciones del griego. Provoquen. La exigencia moral de la filosofía es, pues, que el hombre domine esta emoción irracional que no se detiene ni siquiera ante los dioses. Estamos enojados con los guerreros, los amigos, los niños, las madres y los dioses, Plutarco, porque mantienen en ira a los irreflexivos. De hecho, ven al que se preocupa, Menander. Estos eran filósofos griegos. Sí, mientras que los académicos y peripatéticos explican que la ira es natural e incluso necesaria para los grandes actos y virtudes, y especialmente por el valor militar, y simplemente buscan su moderación y control por la razón. Esto considera la ira y sus tipos como uno de los principales sufrimientos que debe ser completamente erradicado. Este ideal moral fue entonces mantenido muy particularmente por la filosofía frente al concepto de la ira de la deidad. Entonces, Clara Mercedes, sí. La sugerencia es que la ira no es cuestión de erradicarla, sino de moderarla. De hecho, lo que el apóstol aconseja es que no se ponga el sol sobre tu enojo. Debemos... No que no se va a tener, sino que sí se va a tener, pero que sí se va a tener, pero que debemos resolver y mantener la relación antes de irnos a acostar. Sigamos leyendo en Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien Dios quiere endurece. La misericordia y la ira de Dios. Luego me dirás: ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes de nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? ¿Y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Como también en Oseas dice: al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no amada, amada. ¿Y será que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente? Clara Mercedes, entonces todas estas palabras que leímos, ¡qué belleza! Que son se encuentran en Romanos, el capítulo 9, del 14 al 26. Estas palabras, se entiende, Clara, que el libro de Romanos fue escrito por Pablo a los judíos que vivían en Roma.
Entonces él está arguyendo con estos judíos que vivían en Roma acerca de Dios y la manera como Dios decide traer con él a los gentiles, porque recuerda que los judíos que vivían en Roma sufrieron mucha persecución, inclusive fueron acusados de quemar a Roma y fueron en un momento, después del fuego grande que hubo en Roma, los expulsaron y perdieron ellos sus propiedades y todo lo que tenían y no pudieron regresar más a sus casas. Así que ellos sufrieron mucho. Qué tristeza, Johnny. Y pensaban cómo que los gentiles, cómo Dios le abre la puerta a los gentiles. Pero aquí la Escritura le está diciendo Dios a los hebreos que están en Roma que cómo pueden ellos juzgar, que qué autoridad tienen ellos para juzgar lo que Dios quiere hacer. Entonces, Clara, ¿está dispuesta a tomar un cuisecito, un examen? Claro. Escoge la mejor respuesta. ¿Tiene Dios misericordia contigo o con el otro o la otra? ¿Dónde vas a poner? ¿Misericordia? No misericordia. Y no misericordia. Tiene misericordia. Tú lo pones, ¿cómo se llama esto en castellano, Clara Mercedes? El checkmark. Pones la marca sobre misericordia. Claro que sí. Al leer el texto, hay quienes la han puesto sobre no misericordia. Y me alegro que tú la pones en misericordia porque yo también. Johnny, porque solamente el acto de poder respirar, eso es misericordia de Dios, porque nosotros no merecemos. Nosotros no somos capaces de vivir por nosotros mismos. Si vivimos es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, Clara Mercedes, tú te fuiste a un argumento biológico. Que el aire que nosotros no creamos lo necesitamos y es el Espíritu Santo que mantiene nuestra vida. Ciertamente no lo podemos hacer por nosotros. Y luego también están las acciones de Dios, donde nos da vida. ¿Quieres seguir leyendo para ver qué más podemos descubrir? Claro que sí. Efesios 6 del 1 al 9. Y ustedes, padre, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Así que hay que darles disciplina. ¿Y cuál es la palabra disciplina en griego? Plaideia denota la crianza y el trato del niño que está creciendo hasta la madurez y que por tanto necesita dirección, enseñanza, instrucción y una cierta medida de compulsión en forma de disciplina o incluso castigo. Plaideia es tanto el camino como la meta que se debe alcanzar. También podría hacerse con plaideia y varios compuestos pertenecientes al grupo. La base es un desarrollo relativamente tardío de niño e ir. Y en primera instancia es obviamente tan difícil distinguir entre los sentidos crianza y educación. Por Sófocles, de Atenas. Significa también estar comprometido de forma intensiva o profesional con un niño. El caso más antiguo de plaideia tiene el mismo sentido para criar hijos en todas las épocas. Plaideia implica para los griegos un proceso de crecimiento y siempre hay una relación entre las palabras educación y alimento. Originalmente casi idénticas en significado. Así que alimentar y educar son ambos parte de paideia. Sí, son palabras un poco sinónimas. En el contexto griego. Para Platón, paideia se convierte en la suma total de todas las perfecciones ideales para la mente y el cuerpo, que ahora se consideraba conscientemente que incluía una cultura intelectual y espiritual genuina. Esta nueva concepción integral quedó firmemente establecida en la época de Isócrates y Platón. Isócrates Panegyricus escribió la afirmación: la educación, no la herencia, hace al griego. Léete eso de nuevo, Clara, porque la educación y no la herencia hace al griego. Y al cristiano, Clara. Y al cristiano. ¿Tú estás de acuerdo que también al cristiano? Claro que sí. Basado en lo que acabamos de leer de Efesios. Claro. Pues Clara Mercedes, aquí hay una contradicción con la Biblia y con el texto bíblico, porque
resulta que la Biblia no, porque resulta que la Biblia habla de cómo nosotros nacemos de nuevo en Cristo. Así que nacemos en el reino. Pero también habla de cómo hemos de ser educados en el reino. Así es. Así que ambas están apartadas para este significado. Seguimos leyendo. Efesios 6 del 1 al 9. Y ustedes, padres, ya leímos eso, Johnny. Sí, pero para ir a la palabra No instrucción. provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina y en la instrucción del Señor. Así que ya vimos lo que es provoquen, ya vimos lo que es disciplina, que implica esto lo mismo que alimentar. Y ahora vamos a instrucción. Exacto, por eso pongo el texto 3 veces, Clara Mercedes. Gracias, Johnny Ramírez. Instrucción. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento solo en Pablo. Así que es exclusivo del hermano Sí. Pablo. Y la esfera de su influencia. El sentido pedagógico se puede discernir en el sustantivos cupiu, amonestación, señor, con su paideia, instrucción. Es un medio de educación cristiana en la mesa familiar de Efesios 6:4. Denota la palabra de amonestación, que está diseñada para corregir sin provocar ni amargar. Mira qué belleza. Los juicios divinos en el Antiguo Testamento tienen significado pedagógico, salvador, como ejemplos de advertencia. Así, Clara, que los juicios divinos en el Antiguo Testamento no son para salvación o perdición, son para enseñar, para redimir. Una peculiaridad del uso del verbo en el Nuevo Testamento es que es ahora una tarea y función del pastor o del dirigente religioso. Entonces, Clara, no es que los dirigentes religiosos, la pastora o el pastor, van a excluir de la iglesia, y ese es su propósito, juzgar, sino que van a educar en la iglesia y van a proteger a los miembros para darles alimento y criar en la instrucción de Dios. El hombre que mediante la amonestación y la corrección busca apartar a otros del mal y poner el bien en sus corazones es el apóstol, el predicador del evangelio, el que tiene la responsabilidad de la fe y la vida de las iglesias primitivas. Así, la propia predicación de Cristo por parte de Pablo busca mostrar al oyente lo que él es y lo que debe ser. Colosenses 1:28. A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Su trabajo pastoral es una congregación. Se presenta retrospectivamente como una cura de personas especiales, motivadas internamente mediante la exhortación infatigable con miras a la corrección y enmienda. Por tanto, Hechos 20:31, velen acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Así, amada Clara, el propósito de la Escritura es instruir, alimentar, redimir con el propósito de salvación. Amén. Y nos toca a cada uno de nosotros entender o rechazar que ese propósito divino es por misericordia para salvarnos. Eso es lo que Dios quiere, salvarnos a todos nosotros. Y los recomendamos a ustedes la redención en Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias.